Después de haber explicado un poco nuestra manera de trabajar en esta primera parte, ya hemos visto, todo basado en una serie de valores y una serie de principios que son inquebrantables para nosotros. La gente puede creerlo de una manera o de otra, pero aunque sea en tercera división, aunque sea en equipos de base, aunque sea en cualquier categoría, nuestra manera de trabajar siempre, siempre basada en la mejora del deportista, ¿vale? Como hemos explicado. La segunda parte nos vamos a introducir más en el tema entrenamiento, propiamente dicho, del tema de fútbol, y vamos a hablar de uno de los puntos claves dentro de nuestra manera de trabajar, que puede ser el juego de posición y una metodología basada en una serie de características que se dan en este tipo de juego de posición, ¿no? Deberíamos de empezar hablando un poco de la controversia que existe en el juego de posición. Actualmente, los conceptos del juego de posición están impregnados en cualquier equipo de fútbol, bien sea el Atlético de Madrid, que parece que es totalmente antagónico a un juego posicional, un juego de tener una posesión preparada, elaborada, con la finalidad clara de conseguir el objetivo que es el gol, y equipos como puede ser Manchester City, puede ser Chelsea, puede ser o incluso el Leeds de Marcelo Bielsa, que en principio a Bielsa, bajo nuestro punto de vista, se le pone antagónico al juego de posición cuando utiliza muchísimos conceptos del decálogo del mismísimo Johan Cruyff, como por ejemplo, a bote pronto, la salida de balón clara, ordenada, simple, siempre en busca del hombre liberado para salir con orden, para no ser dañados luego en la parte trasera y preparar todo para poder mostrar al mundo esa característica de los juegos de Bielsa, del modelo de Bielsa, que es el vértigo, el correr, las paredes en banda, las llegadas en oleadas, etcétera, etcétera. Todo va preparado mediante una iniciación de juego muy pausada y muy importante, que lo marcan conceptos del juego de posición. Entonces, el juego de posición, bueno, pues seguramente el Atlético de Madrid tenga muchos conceptos de ese juego de posición, otros que no lo son. ¿Por qué un juego de posición debe de ser puro y utilizar todos los conceptos y no puede ser un híbrido o puede ser al 50% o al 60%? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué el equipo el juego del Fútbol Club Barcelona está más asociado a un juego de posición que el juego de un equipo de tercera división? Porque no es el Barcelona, bajo nuestro punto de vista, y a continuación lo vamos a ver. Nosotros, en el libro El significado de pasarse la pelota, hemos explicado muy claramente que parece que hay una serie de nombres como Paco Seirulo, como, no sé, como Guardiola, como la Masía, que parece que es la pureza del juego de posición. Evidentemente, lo han practicado, lo han llevado a cabo con un muy buen criterio, pero no es el único equipo y no tenemos por qué abandonar muchos conceptos que utilizan muchos equipos, como puede ser, por ejemplo, el Chelsea, el actual campeón de Europa. ¿Quién te dice que el Chelsea no utiliza juego de posición en la mayoría de sus fases del juego? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Bueno, pues ahí está el debate y está todo explicado aquí en este libro, que está teniendo muchísimo éxito. Tenemos que dar muchísimas gracias, sobre todo en Sudamérica, que está vendiéndose muchísimo el libro. Y la verdad es que lo hicimos desde la preparación de llevar tantos años aplicando el modelo de juego que anterior y ahora vamos a explicar, todo impregnado con conceptos del decálogo del juego de posición. El entrenamiento, actualmente, la metodología de entrenamiento, pienso que la mayoría de los deportes colectivos debe ser y es integral. Debemos de abandonar un poco esa individualización que se hacía en los deportes colectivos hace algunos años, donde el atletismo premiaba todavía la preparación física, etcétera. Ahora se habla de un entrenamiento
muy integral, donde se trabajan todos los conceptos, todos los aspectos del deportista de manera holística y impregnados también, como he dicho, del modelo de juego, ¿no? Es todo integral, todo es uno. Es difícil verlo, pero debemos de ir cambiando un poco de estructura mental en este caso. Nuestro método de entrenamiento, nuestra metodología de entrenamiento se basa, como hemos dicho, en un juego de posición, lo más cercano a la aplicación de esos decálogos, al mayor número de conceptos que tiene el juego de posición bajo nuestro punto de vista. Lo hemos impregnado, la manera de trabajar, la manera de sentir, los valores, etcétera, todo va impregnado con un juego de posición. Hay unos motivos, como hemos dicho anteriormente, nuestro modelo, nuestros gustos, creemos que nos da la mayor posibilidad de ganar los partidos, nos gusta dominar al rival, nos gusta tener el control de juego, nos gusta atacar continuamente, estar el menor tiempo posible defendiendo, nos gusta, nos atrae, hemos trabajado en ello, lo llevamos a cabo con todas las consecuencias para bueno y para malo. Hay una cosa muy importante que requiere este método y es que se debe trabajar muchísimo, el doble que si utiliza otro modelo, otra serie de conceptos donde a lo mejor con ABC, un repliegue intensivo, un buen armaje defensivo, un buen trabajo de cobertura, repliegues, ayudas, permutas, trabajo donde el jugador debe de correr más que tener la pelota y salir a la contra, por ejemplo, pues nos parece que requiere menos trabajo, que no tiene por qué ser así, sobre todo en la élite, porque hay muchísimo trabajo, pero para nosotros creemos que jugar, tener la pelota, sobre todo en estas categorías en las que vamos a hablar, como es el fútbol amateur, es muchísimo más complicado debido a una serie de pautas que posteriormente vamos a indicar. Vamos a ver una diapositiva muy importante porque se puede decir que nuestra matriz y dentro de nuestra matriz los aspectos más importantes y más trabajados durante todo el año, que serían, por ejemplo, los que veis mostrados aquí en rojo, ¿no? La estructura mental, la llamamos estructura mental porque pensamos que el jugador debe interiorizar esta serie de conceptos de manera, no sé, como si fuera un chip o un programa motor que se le introduce al jugador en el cerebro y puede interiorizar todo. Si os dais cuenta, hay aspectos tácticos, hay aspectos de valores y principios, hay aspectos de metodología, hay aspectos básicos del entrenamiento, comunidad funcional, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cada uno de manera particular. Estructura mental, repito, dentro del cerebro de cada miembro del club. Valores y principios, inquebrantables. Cumplirlos al 100% es imposible prácticamente. Siempre hay desavenencias y problemas donde esos valores y principios propios que para nosotros son el Padre Nuestro de cada día no se pueden cumplir. Y diréis, ¿por qué no se pueden cumplir? Pues porque un jugador tiene un viaje, hay un problema y no entrena de la misma manera, un problema médico, otro caso, por ejemplo, el presidente quiere meter a algún jugador que él ve que sería importante para el equipo o un familiar que tiene que estar dentro del equipo. Son cosas típicas. El que diga que no es que está mintiendo. En tercera división y en el fútbol amateur hay una serie de desavenencias donde nos hacen retroceder en cuanto al cumplimiento de valores. Para nosotros, no cumplir, no estar lo más cerca posible al 100% es un fracaso. Por eso revisamos el modelo y esta estructura mental e intentamos no desviarnos de lo que pretendemos. Por eso hay que tener una firmeza muy grande y una valentía para esta aplicación de valores y de principios que nos marcan, que al final será el orgullo de cada cuerpo técnico en este caso. Posteriormente vemos la metodología aquí, este punto de metodología de trabajo. Sabemos que es propia nuestra y no podemos salirnos del guión. Tenemos un trabajo holístico, un trabajo multidisciplinar donde trabajamos todo el cuerpo técnico y todo tiene que ir preparado siempre. El entrenamiento como unidad funcional, como vemos aquí en este punto. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vivir diario depende del entrenamiento. Nosotros el sábado o el domingo, el día del partido,
para nosotros es una consecuencia del trabajo semanal. El que no trabaje durante la semana, no se adapte a las condiciones del entrenamiento, no es que no contemos con él, pero se le da un poco de lado porque va borrándose él mismo si no funciona durante la semana o no se adapta o no realiza las cosas que hay que hacer, como entrenar, alimentación, descanso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es difícil cumplirlo, pero hay que luchar porque ese entrenamiento y esa semana, está claro que luego el domingo pues surgen cosas durante el partido de espontaneidad de los jugadores que debemos darle rienda suelta, evidentemente. Después vemos una serie de conceptos tácticos como puede ser esta presión inmediata o puede ser atacar el mayor tiempo posible o aplastar el rival. ¿Qué quiere decir esto y por qué son tan importantes dentro de la estructura mental de que queremos nosotros meter en ese chip de los jugadores? Son conceptos de presionar inmediatamente para recuperar el balón lo antes posible. Nosotros queremos tener el balón lo antes posible. Entonces, ¿por qué metemos el chip de presión inmediata? Nuestra plantilla debe de saber que el rival no puede jugar. Si recibe un jugador contrario con balón, debe de ser presionado. ¿Quién, cómo? Eso ya se trabajará. Pero deben de saber que el mayor tiempo posible debemos de estar con el balón. Y debemos aplastar el rival porque va en el ADN del modelo de juego, en este caso. Todo relacionado con ese juego de posición. El aprendizaje continuo de la persona es lo que estamos diciendo durante toda la ponencia. Aprendizaje, dudas, por qué me tengo que mover aquí, por qué me tengo que quedar amplio si el juego está produciéndose por el otro lado, quiero moverme, pero por qué me tengo que quedar inmóvil para facilitar que el juego se produzca en otro sitio, por qué paso aquí, por qué paso ahí, el significado de pasarse la pelota, todas las dudas que tenga el jugador, la persona, debemos ser muy empáticos y problemas que pueden tener en su vida social, con las relaciones, con la familia, con la novia, etcétera. Debemos de estar muy pendientes. Es una de las cosas que se trabaja muy intensamente en nuestro cuerpo técnico. Bueno, y el último punto sería el trabajo multidisciplinar del cuerpo técnico. Es algo que está muy en boga de todo el mundo, que sí, que el entrenador no puede hacerlo todo, tiene que tener un cuerpo técnico, un analista, otro que le prepare las acciones a balón parado, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cómo se le puede dar la mayor importancia al cuerpo técnico para que sea respetado en estas categorías amateur? ¿Cómo? Nuestra experiencia nos dice que la única manera de que el cuerpo técnico sea respetado por igual, sean 3, 4, 5 o 6 miembros, es que el entrenador no esté por encima de ninguno de ellos. Nosotros, aunque parezca muy simple, y luego diréis, no, seguro que no lo cumple, seguro que los jugadores no respetan. No, no, no. Si desde el primer día el psicólogo realiza las charlas igual que el entrenador deja que el segundo entrenador pueda hablar con los jugadores, corregir de la misma manera, confía plenamente en ellos, eso el jugador lo empapa y observa que la opinión de cualquier miembro del cuerpo técnico es tan válida como la del entrenador. Es la manera que lo entendemos y la manera que trabajamos. Los que nos conocen saben que trabajamos así. Y a veces, pues incluso yo me puedo quedar sentado en el banquillo y mi segundo entrenador, o en este caso el psicólogo desde la grada, etcétera, pueden hacer correcciones sin ningún problema. Hay que tener confianza absoluta. Creemos en este tipo de trabajo. Bueno, resumiendo un poco las influencias que tiene nuestra metodología de trabajo, sabemos que la piedra angular es el estudio del jugador, del deportista, lo hemos dicho durante toda la ponencia, pero principalmente me gustaría remarcar para todos los entrenadores y todos los que están iniciándose en todo esto, que es muy importante el estudio del ser humano a día de hoy. No se puede entrenar sin empatizar, sin saber que cada jugador es diferente a los otros, cada uno necesita una medicina, una píldora diferente, lo que le vale a uno no le vale al otro, no se puede generalizar. Necesitamos entrar dentro de la cabeza de cada jugador con el fin de extraer lo mejor para luego el rendimiento en el terreno de juego. Por eso nos hemos basado en estas dos metodologías de trabajo, como son el microciclo estructurado y la periodización táctica, que a continuación vamos a explicar con mayor amplitud. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver las influencias que tiene nuestra metodología, como hemos dicho y diremos más adelante. Tenemos influencias de Paco Seirulo, de su microciclo estructurado, basado en el jugador como unidad funcional, y también de Víctor Frade de la Escuela Portuguesa, esa periodización táctica
que fue tan novedosa en su momento y nos llevó a conocer cómo en un deporte colectivo como el fútbol, el modelo de juego o el jugar de cada equipo debe de marcar la creación de las tareas y del día a día en la semana de entrenamiento. A continuación lo vamos a destripar. En lo que respecta al microciclo estructurado, otra de las influencias que tiene nuestra metodología tan particular, debemos decir que lo que pretende el microciclo estructurado, bueno, el padre del microciclo sabemos que es Paco Seirulo, lo que pretendía era adaptarse a las necesidades específicas del deporte de equipo, dentro de la especificidad del jugador, siempre pensando en el jugador, cómo adaptarse a cada deporte, pensando en el deportista, pensando en su estructura condicional, socioafectiva, como dice ahí, coordinativa, cómo funciona su cerebro, su creativo expresivo. Significaría, por ejemplo, de manera silvestre cómo puede hacer un dribbling, cómo puede salir de una jugada de manera espontánea, la estructura emotivo-evolutiva, cómo se relaciona mejor con estos jugadores, con otros jugadores se relaciona mejor. Entonces, siempre dentro de la especificidad del deporte colectivo en cuestión, empezó apareciendo en balonmano con Paco Seirulo, pero posteriormente lo llevó al fútbol en el Fútbol Club Barcelona. Y el pensar en el jugador como unidad funcional es una de las características principales, por no decir la base del microciclo estructurado. A continuación vamos a ver otra de las influencias que tiene nuestra metodología, como puede ser la periodización táctica. Sabemos que viene de la escuela portuguesa, creada por el profesor Víctor Frade. Los discípulos de esta metodología de entrenamiento en el fútbol profesional, pues tenemos a Vilas Boas, José Mourinho, bueno, Rui Faría y José Mourinho, que es el más conocido. También tenemos a Pellegrino y su preparador o su ayudante, Xavier Tamariz, valenciano, y tiene muchísima bibliografía y libros espectaculares como Periodización táctica versus Periodización táctica. Y debemos de decir que la simbología de la periodización táctica es basar todo en la idea de juego, en la idea principal, la matriz sería el jugar que tiene aplicado a todas las tareas y todos principios y subprincipios específicos basados en ese jugar. Son adaptaciones específicas continuas donde si ponemos un ejemplo, por ejemplo, en el Chelsea, en el Chelsea actual, campeón de la Champions, observamos que juega con 3 centrales y 2 carrileros, en este caso Azpilicueta, si juega de carrilero derecho, tiene unos recorridos durante el partido, siempre durante el partido, que es el jugar de la periodización táctica, lo que pretende son 50, 40, 50 metros, y Marcos Alonso en banda izquierda, por ejemplo, en el carril izquierdo también utilizaría las mismas distancias, los mismos recorridos. Deben ajustar el entrenamiento para que esos jugadores realicen esos desplazamientos y esas carreras lo más parecido a lo que luego realizarán el domingo, ¿no? Otro ejemplo de ese mismo equipo puede ser los jugadores de medio campo, en este caso Kovacic o el mismo Jorginho, que realiza carreras de basculaciones en defensa cuando están en repliegue de 25, 20, 25 metros, pues debemos simular, la periodización táctica pretende simular qué va a pasar en la competición y en el jugar propio de ese entrenador o ese cuerpo técnico. Entonces, todo debe ser igual a la competición. Podemos ver un montonazo de bibliografía sobre la periodización táctica y fue muy novedoso en el momento de su aparición y sigue siéndolo porque es un entrenamiento integral. Nosotros intentamos pasarnos algunos de los aspectos básicos igual que la periodización táctica. Bueno, después de haber visto las dos influencias que tiene nuestro modelo de juego, como es el microciclo estructurado y la periodización táctica, nosotros hemos realizado un híbrido y teniendo influencias de ambas, nos hemos basado en la intensidad táctica, como dice Tito Ramallo, que es el maestro de la intensidad táctica.
nos muestra un poco la dificultad de la tarea, ¿no? Medir un poco esa intensidad, esa dificultad que iríamos de menor a mayor según avanza la semana. La intensidad táctica, como dice ahí, sería la forma de medir o prevenir lo que es la fatiga mental, ¿no? La medida de las tareas la va a tener la mente del jugador. El jugador, según tenga que utilizar más momentos del juego, para él mismo la dificultad será mayor. Una tarea donde realice pases en una hilera o con parejas, un pase con el interior, ida y vuelta, el jugador prácticamente no tiene que pensar, su cabeza no piensa en nada más que en dar el pase una y otra vez. Si, por ejemplo, metiéramos un doble área donde ya se enfrentan dos equipos, donde hay un ataque, hay una transición, hay una defensa, hay un círculo que muestra o que marca los momentos del juego, donde, claro, el jugador debe de estar más conectado, luego le requiere más fatiga mental, ¿no? Bueno, pues todo esto es la intensidad táctica que iremos viendo ahora poco a poco. Para nosotros es nuestra unidad funcional, la unidad funcional que nos marca la creación de las tareas durante toda la semana que veremos posteriormente. Por ejemplo, una tarea a principio de semana donde el jugador todavía tiene fatiga mental, como puede ser un lunes, pues la intensidad táctica la marca seguramente pues un momento, dos momentos del juego, como mucho un ataque, una defensa o una transición, tareas donde el jugador prácticamente por el agotamiento que le ha llevado la competición no está preparado para la adquisición de nuevos conocimientos, ni incluso los más difíciles que pueden ser un ataque, una transición rápida, una presión tras pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente vamos a ver una tarea, ahora sí que vamos a ver una tarea, un ejemplo muy clave de una tarea que utilizamos mucho, que tiene intensidad I8, puede ser un 4 contra 4 con un comodín, 5 contra 5, donde se dan los 4 momentos del juego, la intensidad táctica es bastante elevada, la naturaleza no es muy elevada porque son 4 contra 4, hay pocos elementos, pocos jugadores. Si utilizáramos una tarea con 8 contra 8 o 10 contra 10, la dificultad y la intensidad aumentaría, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco muchos conceptos de nuestro jugar, de ese juego de posición, donde el jugador tiene que estar todo el rato pensando y aplicando todo lo que se trabaja.
Bueno, pues acabamos de ver el vídeo de una de las tareas tácticas más repetidas en nuestros entrenamientos, como puede ser ese 4 contra 4 o 5 contra 5 con algún comodín interior, donde hemos visto, se ha escuchado los conceptos que solemos utilizar dentro de nuestro modelo de juego, como puede ser la amplitud, como puede ser el mover al rival y no la pelota, esperar a que te salte un rival para soltar la pelota, no correr para que no se produzcan pérdidas y ser dañados detrás, sino masticar la jugada, que viaje juntos todos los jugadores, también atraer en un lado e ir al opuesto de manera rápida, que el portero intervenga en la elaboración y en la creación de esos espacios, de esos hombres liberados. Entonces, esa tarea tiene una intensidad y 8, en este caso, hay pocos jugadores. Si tuviéramos más jugadores, la intensidad táctica aumentaría, al igual que el terreno aumentaría. A continuación, hablando de todo eso, vemos los elementos a tener en cuenta para la elaboración de una tarea en una sesión de entrenamiento. Recordamos que tenemos las tareas de principio, donde aparecen elementos del juego, como podemos ver aquí. Elementos del juego. Vemos nuestro modelo de juego, por supuesto. Principios básicos, ofensivos y defensivos. Puede ser una tarea de principio en un calentamiento, donde se utilice un concepto como puede ser el golpeo con el interior, el control con la pierna más alejada. Son tareas simples, pero ya vamos entremezclándolas con nuestro jugar. Aspectos defensivos, puede hacerse alguna tarea analítica, donde la defensa se realicen basculaciones, permutas, coberturas, o otros conceptos más tácticos, como puede ser cerrar los pasillos interiores, pase atrás del rival, la defensa sale hacia adelante, etcétera, etcétera. La tarea va aumentando de dificultad, introducimos el sistema de juego. El sistema de juego, si realizamos tareas donde ya vemos los dos centrales colocados, vemos si jugamos con una defensa de 3 ese fin de semana o dentro del modelo, los 3 centrales ya realizan la tarea juntos, con los 2 carrileros por fuera, etcétera, etcétera. Y luego la naturaleza de la tarea nos marca más aumento de dificultad o menos. La naturaleza, si es un 3 contra 3, la dificultad es menor. Si la tarea es 8 contra 8 o 10 contra 10, la dificultad es mayor y el espacio va aumentando. Luego la dificultad a nivel mental para el jugador va aumentando poco a poco. En esto nos basamos para realizar una escala en la dificultad de las tareas a principio de semana, final de semana, jueves, viernes, etcétera. Espero que haya sido bastante bien explicado. Yo voy a dejar mi email para que todas las dudas me podáis escribir sin ningún problema. Y debemos de decir que el maestro de todo esto, de la intensidad táctica, es Tito Ramallo, que tuve la suerte en mi primer libro de poder hablar con él por teléfono. Estuvimos hablando una hora y lo pude citar en mi libro, metí la entrevista, me habló de los principios, me habló del modelo, me habló del sistema, me habló de la dificultad en la intensidad táctica, etcétera, etcétera, y es el maestro de la intensidad táctica y el creador. En YouTube tenéis charlas de él y todo para las dudas que puedan haber. Aquí tenemos la diferencia entre tareas de principios y tareas tácticas. Se supone, en la misma frase de la palabra, tareas de principios son tareas donde se manifiesta nuestro jugar dentro de nuestro modelo, pero no tiene la dificultad en cuanto a intensidad como las tareas tácticas, donde vemos el cerebro, donde el jugador debe de pensar y donde debe llevar toda la estructura mental, ¿no? Estas tareas de principio, vamos a ver 2 ejemplos muy claras, donde el jugador no tiene que pensar tanto, pueden ser a nivel cardiovascular, a nivel físico, a nivel hipertrofia, a nivel cerebral también, ¿por qué no? Pero más de manera aislada, menos momentos del juego y menos sistemas, menos tácticos y todo es más fácil para el jugador. Luego se suelen utilizar a principio de semana, donde no queremos que el jugador tenga un desgaste mental alto. Conforme avanza la semana, las tareas tácticas cogen protagonismo para, para utilizar más y que el jugador pues empiece a trabajar con muchísima más dificultad.
Y bueno, después de haber visto las dos tareas, hemos visto la tarea de pase, que es una tarea de principio. El jugador prácticamente está en un circuito donde pasa con la pierna más alejada, control con el interior y golpeo fuerte. Las únicas premisas que tiene esa tarea, el cansancio mental o el desgaste mental, ahí es nulo. Después hemos visto una tarea donde se producen ya conceptos más tácticos, con una intensidad táctica de 10, donde hemos visto conceptos de amplitud, de atraer en un lado e ir al opuesto. Ya se ve un sistema de juego que podemos utilizar el domingo. Hemos visto los dos centrales, dos carrileros, o en este caso dos extremos muy abiertos, mucho juego interior, etcétera, etcétera. Luego, la segunda tarea es muchísimo más táctica, ¿no? Y ahora, brevemente, hemos dejado una semana tipo para que los telespectadores puedan ver un poco cómo trabajamos en todos los clubes en los que estamos, y observamos pues aspectos muy significativos, ¿no? Como por ejemplo el lunes se hace la charla post partido, con el análisis del partido. El analista nos ha dado todos los datos, todos los vídeos reducidos que queremos que vean los jugadores. Se hace una fuerza compensatoria con dos grupos. El grupo que menos ha jugado, o los jugadores menos habituales, tienen que trabajar de manera más intensa, pero principalmente se dan tareas de principio, en espacios reducidos, donde el jugador, como hemos visto esos pases en esa tarea anterior, donde el jugador no tenga desgaste mental, debido a que, como decía el ayudante de José Mourinho, creo que era Rui Faría, hablaba de que el desgaste o el cansancio mental del jugador desde el domingo, día de partido, hasta el miércoles no se ha recuperado para realizar tareas que requieran una adquisición de conceptos, ¿no? Entonces, si el jugador no se ha recuperado hasta el miércoles, el martes metemos el día de descanso y el miércoles empezamos el aumento de tareas tácticas, ¿no? Se observan una tarea, por ejemplo, puede ser analítica de defensa solamente con la defensa, donde se den conceptos tácticos de salida de balón, transición rápida en caso de pérdida, etcétera, etcétera. Se van viendo tareas de principio, pero con mucha más dificultad, y el aumento va paulatino hasta el jueves, por ejemplo, donde, como bien dice la periodización táctica, ya está el jugador preparado para meter conceptos de 4 momentos del juego, ¿no? Una intensidad táctica de 10, de 12, donde el jugador tenga ese desgaste, ¿no? Y vemos, pues, tareas, partidos condicionados, donde, como bien dice la naturaleza del juego, espacios más amplios, 8 contra 8, ya la dificultad aumenta. No es lo mismo jugar 8 contra 8 que 3 contra 3 y 10 contra 10, con conceptos del juego, de nuestro jugar. El viernes hablamos del rival siempre, y empieza a bajar la intensidad táctica, debido a que puedes jugar el sábado o puedes jugar el domingo. Es una sesión híbrida y se trabaja mucho la cohesión, hablar del rival, las acciones a balón parado, etcétera, etcétera. La exigencia mental, como bien decimos, va bajando.